Tito capítulo 2 del 1 al 9. El nombre que hemos diseñado para este estudio es Enseñales a vivir, parte 1. Tito 2 del 1 al 9. Vamos a la lectura del texto. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia. En esta oportunidad será el capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Leemos así en la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hasta aquí lo que es el texto. Tito 2, del 1 al 9, Enséñales a vivir, parte 1. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más para aprender más de tu palabra. Señor, danos sabiduría e inteligencia para que así podamos entender cada texto, cada versículo de la misma. Señor, amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Vamos al primer versículo. Una vez más, bendiciones, muy buenas tardes, bienvenidos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Este versículo comienza con un pero, donde une el final del capítulo 1 con el capítulo 2, y que hay más de qué hablar. Ese es el significado. El apóstol Pablo aconseja, exhorta a Timoteo que hablara de la sana doctrina. Para entender esta frase o estas dos palabras, sana doctrina, significa hace como mención a toda la enseñanza que está plasmada en la Escritura y que refleja la verdad naturaleza o la verdadera naturaleza de Dios, donde revela la persona de Jesucristo para que vivamos mejor. Hermanos, la Escritura nos da todas las respuestas de cómo vivir en Cristo. La Escritura bíblica o Cristo nos obliga a esto, o cómo vivir como Él quiere. Esto era lo que decía el apóstol Pablo a Tito, pero a nosotros en nuestra actualidad también, alentando así a que los ancianos sean de la sana doctrina. El apóstol Pablo se refería del siguiente texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20, como referencia del versículo 1 y 2 de Tito 2. Estamos viendo el segundo capítulo hoy y hemos constituido o nombrado este texto como Enséñales a vivir. Tito, al tener algunos ancianos en la congregación de Creta, tenía que tener amor y sabiduría para los cretenses, ya que hemos visto en el capítulo anterior referencias a la animosidad de los ciudadanos. No nos olvidemos que el apóstol Pablo en las cartas pastorales dio instrucciones y alerta a una
nuestra actualidad para cada líder, más allá que la referencia de Timoteo y Tito eran jóvenes, pero eran enviados a pregonar las buenas nuevas de Cristo, siendo embajadores de Él. Todo este capítulo trata de lo que podríamos llamar el carácter cristiano en la acción, considera a las personas por edad y condiciones, establece cómo deben ser en el mundo y empieza por los hombres de edad, dice Berkeley. Deben ser sobrios. La palabra original es nefalios, en griego, que quiere decir literalmente sobrios, en contraposición dado a excesivas indulgencias en cuanto al vino. Lo importante es cuando un hombre ha llegado a la edad de madurez, debe y ya haber aprendido cuáles son y cuáles no son las verdaderos placeres. Los hombres de edad deben haber aprendido que los placeres de indisciplina personal cuestan mucho más de lo que vale. Deben de ser personas serias. La palabra original es semnos en griego, que describe al que es serio en el buen sentido. No se refiere a ser un lúgubre aguafiesta, sino que sea una persona que sepa que vive a la luz de la eternidad y que no pasará mucho tiempo antes que pase de la compañía de las personas a la compañía de Dios. Debe ser prudentes. La palabra original es sofron en griego, que describe al hombre que lo tiene todo bajo control. Con los años, la persona de edad debe haber adquirido esa fuerza de la razón purificadora y salvadora que ha aprendido a gobernar todos los intereses y las posesiones para que ocupe su lugar adecuado y no más. Tomando las tres palabras juntas, se obtiene el sentido de que la persona de edad debe haber aprendido a perdonar una cierta medida de precipitación y de improvisación, pero los años deben contribuir y construir a la sabiduría. Una de las cosas más trágicas de la vida es la persona que no parece haber aprendido nada con los años. Además, hay tres grandes cualidades en las que un hombre de edad debe ser sano. Debe ser sano en la fe. Si uno vive realmente cerca de Cristo, el paso de los años y las experiencias de la vida, lejos de quitarse la fe, se la hará más fuerte. Los años no deben de enseñar no a confiar menos en Dios, sino a confiar más en Él. Debe ser sano en el amor. Bien puede ser que el mayor peligro de la edad sea que nos arrastre al criterio y a la crítica o la hipercrítica. Algunas veces los años se llevan la simpatía. Desgraciadamente es posible que uno se afinque en sus maneras hasta el punto que llegue a fastidiar todas las cosas y las ideas nuevas. Pero los años deberán aportar no una intolerancia creciente, sino una creciente simpatía hacia los puntos de vista y los errores de otros. Debe ser sano en la firmeza, dice Berkeley. Los años deberían templarse a uno como acero, capacitando para soportar más y más y surgir más y más como vencedor de la prueba de la vida, dice Berkeley. Para que una espada sea afilada, cada día o cada momento hay que poner en el fuego y martillarla. Así es el cristiano. Veamos el verso 3 hasta el verso 5 de el capítulo 2 de Tito. Las ancianas asimismo sean referentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El adjetivo referente significa básicamente apta para un oficio sagrado y transmite la imagen de una buena sacerdotisa que cumple con los deberes de su oficio. La conducta de la mujer mayor debe revelar
que considera sagrada la vida en todos sus aspectos, dice Gerbert en su comentario. Las dos prohibiciones que siguen, no calumniadoras, sino dado a mucho vino, nuevamente retrasa vidamente el ambiente cretense contemporáneo. La primera ya se ha cumplido en Tito 3:11 y la segunda en Timoteo, 1 Timoteo 3:8. Evidentemente en Creta la proposición a estos excesos era más severa que en Éfeso, especialmente entre las mujeres, porque el verbo doulo usado aquí significa esclavitud, o sea, esclavos de la bebida, una expresión mucho más fuerte que la frase correspondiente en 1 Timoteo, para resaltar la característica cristiana requerida. El apóstol Pablo usa una expresión compuesta única, kainodidaskailo, en griego, maestro de cosas buenas, dice Guthrie en su comentario. El apóstol Pablo le da una importancia y también una alerta en la enseñanza donde él, Tito, debía de capacitar a las mujeres mayores, las enseñara a las más jóvenes. La alerta del apóstol iba en dos sentidos: para guardar la honestidad y humildad de Tito, a referencia de lo ético y moral frente a Cristo y a la Escritura. La casada estén sujeto a su propio marido como el Señor, dice Efesios 5:22 como referencia. Casadas, está sujeto a vuestros maridos como conviene en el Señor, Colosenses 3:18. El valor práctico de una religión no se estima injustamente por sus efectos en la vida de quienes la profesan. Si el efecto observado del Evangelio fuera hacer que las mujeres fueran peores esposas, no serían recomendadas para los paganos, dice Whitten en su comentario. Está claro que en la iglesia primitiva se les concedía a las mujeres de edad avanzada una posición respetable y responsable para educar a las más jóvenes. Como decía Clemente de Alejandría, el cristiano debe vivir como si toda la vida fuera una convocación sagrada. Es fácil comprender la diferencia que haría a la paz y a la comunión de la iglesia el que se recordaba siempre que nos dedicamos a cosas santas, dice Berkeley. Muchos de las discusiones amargas y de las suposiciones y la intolerancia que caracteriza tan a menudo las actividades de la iglesia se desvanecen como la niebla al salir el sol. No debía divulgar historias difamatorias. Es una pésima característica de la naturaleza humana el que la mayor parte de la gente prefiere escuchar y repetir una historia maliciosa antes que una que haga pensar bien de alguien. No es mala resolución el compromiso interiormente a no decir nada en absoluto acerca de nadie, a menos que sea una cosa buena. Las ancianas deben enseñar y entrenar a las más jóvenes. Algunas veces parecen que el único don que les aporta la experiencia a algunos es el de echar un jarro de agua fría a los sueños y los planes de los demás. Es un deber cristiano el usar siempre la experiencia para guiar y animar, y no para acobardar y desalentar. A las mujeres más jóvenes se las exhorta a dedicarse a sus maridos e hijos, a ser prudentes, castas, buenas, ama de casa y a portarse bien en sus criadas, obedecer a sus maridos, y el objeto de tal conducta es que nadie tenga razón para hablar mal de la palabra de Dios. En este pasaje tenemos algo conjuntural y algo que tiene un carácter permanente en el antiguo mundo griego. La mujer respetable llevaba una vida completamente recluida, encerrada, sin salir. Tenía su propia habitación en la casa y rara vez salía de ella, ni siquiera para comer con los varones de la familia, y no entraba en su habitación nada más que su marido. Nunca asistía a las asambleas y las reuniones públicas, rara vez aparecía en la calle y desde el lugar nunca sola.
De hecho, se ha dicho que una mujer no tenía ninguna manera de decencia de ganarse la vida, ningún oficio ni profesión estaban permitidos. Si trataban de ganarse la vida, no tenían más salida que la prostitución. Si las mujeres de la iglesia hubieran salido de repente al mundo rompiendo las limitaciones impuestas desde siempre, el único resultado habría sido el descrédito de la iglesia y el que se dijera que el cristianismo corrompía a las mujeres, dice Berkeley. La vida que se le fija aquí parece estrechar y limitar, pero hay que leer esto sobre el trasfondo de la circunstancia de aquel tiempo en su cultura. En ese sentido, este pasaje tiene un carácter temporal, pero en otro sentido tiene un carácter permanente. Es un hecho que no hay tarea, responsabilidad ni privilegio más importante que el de formar un hogar. Puede ser que cuando la mujer es tan agobiada bajo la carga de las 1001 responsabilidades que conlleva el hogar y los hijos, digan, si me pudieran librar de todo esto, podrían vivir una vida realmente religiosa. Pero es un hecho que no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda vivir una vida realmente religiosa mejor que en el hogar, dice Berkeley. En último análisis, no hay carrera más importante que la de hacer un hogar. A muchos hombres que han llegado lejos en su profesión y en su vida, le ha sido posible sencillamente porque había alguien en casa que los amaba y los atendía. Es infinitamente más importante el que la madre esté en casa para acostar a sus hijos y oírle decir sus oraciones que el que asista a todas las reuniones públicas y de la iglesia del mundo, dice Berkeley en su comentario. Verso 6 del capítulo 2 de Tito. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes. El apóstol Pablo en este verso no dice asimismo, esta palabra es un enlace. Esto quiere decir que tanto los hombres jóvenes, mujeres jóvenes o hombres mayores y mujeres mayores de igual forma necesitan aprender y en diferentes etapas nombradas se debe tener una énfasis diferente en la enseñanza, pero el mensaje de la sana doctrina debe de darse de la misma forma por igual. Quizás tener una especial dedicación en algunos o aún una persona, la palabra debe ser regada cada día con discipulado. El deber de los hombres más jóvenes se resume en una sola frase, aunque enciende, se les encarga recordar el deber de la prudencia. Como ya hemos visto, dice Berkeley, el que es prudente, Sofrón, tiene la cualidad personal de mantener la vida a salvo. Tiene la seguridad que viene de tener todas las cosas bajo control. La juventud es por necesidad un tiempo de peligro. Primero, en la vida de juventud, dice Berkeley, se tiene la sangre más caliente y las pasiones pretenden dar las órdenes. La manera de vida fluye más arrolladora en la juventud y amenaza con arrastrar a todo, inclusive a la propia persona. Segundo, en la juventud se tiene más oportunidad de cometer errores. Los jóvenes se encuentran en los ámbitos en los que la tentación habla con voz más dominante. A menudo tienen que estudiar o que trabajar lejos de su casa y de las influencias que lo pueden proteger. No han asumido todavía la responsabilidad del hogar y familia, ni se han encargado con la hipótesis de la fortuna. Todavía no poseen el timón, las anclas que mantiene a los mayores en posesión o en ruta mediante un simple sentido de obligación. En la juventud hay muchas más oportunidades de naufragar en la vida. En la juventud se tiene a veces la confianza que viene de la falta de experiencia. En casi todas las esferas de la vida, un joven será más temeroso que sus mayores, por la sencilla razón de que todavía no ha descubierto todas las cosas que pueden fallar. Para dar un ejemplo sencillo, un joven conduce el coche a mucho más velocidad sencillamente porque no ha descubierto
lo fácilmente que se puede producir un accidente o lo frágil que es el metal del que depende la seguridad del vehículo. A menudo asumirá una responsabilidad con un espíritu mucho más descuidado que un mayor, porque todavía no conoce las dificultades ni ha experimentado lo fácilmente que se produce un naufragio. Nadie puede comparar, dice Beckley, la experiencia es algo que solo se adquiere con los años. Hay un riesgo y una gloria en ser jóvenes, pero eso, la primera cosa a la que debe aspirar un joven es al dominio propio. Nadie puede ayudar a otros si no ha conocido dominarse a sí mismo. El que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad, dice Proverbios 16:32. La autodisciplina no es una de las virtudes más atractivas, pero es la urdimbre de la vida, algo realmente grande entre la vida cuando la decisión de la juventud se fortifica con la solidez del dominio propio, dice Berkeley en su comentario. Veamos ahora los versículos 7 y 8 del segundo capítulo de Tito. Presentándote, esto dice Pablo a Tito, tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí Tito debería de ser más que un maestro, también debía de ser un ejemplo del Señor, de estabilidad espiritual, emocional, física y principalmente en la integridad doctrinal. Así para quien lo acusaba sea avergonzado de sus palabrerías, como dijo Jesús lo siguiente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice Juan 8:46. Para que la enseñanza de Tito sea eficaz, tiene que estar respaldado por el testimonio de su vida. Él mismo tiene que ser la demostración de lo que enseña. Primero, debe estar claro que sus incentivos son absolutos y limpios. El maestro y el predicador cristiano se enfrentan con ciertas tentaciones, siempre tienen el peligro del autobombo, de demostrar lo listo que es uno y de tratar de conocer la atención de uno mismo en vez de en el mensaje de Dios. Siempre existe la tentación del poder. El maestro, el predicador, el pastor siempre se enfrenta con la tentación de convertirse en dictadores. Debe ser guía, pero nunca dictador. Descubrir que hay que guiar a las personas, pero no conducirlas. Si hay algún peligro que se le presenta al maestro y al predicador cristiano más que ningún otro, es el de proponerse unos estándares equivocados del éxito, dice Berkeley. Puede suceder a menudo que un hombre de quien no se ha oído hablar fuera de su esfera de trabajo sea a los ojos de Dios un éxito incalculable, superior a aquellos otros cuyo nombre está en la boca de todo el mundo, dice Berkeley. Segundo, debe tener dignidad. Esto no quiere decir frialdad, ni arrogancia, ni orgullo. Es la conciencia de tener la tremenda responsabilidad de ser embajadores de Cristo. El sacerdote López de Vega se sentía sobrecogido ante la grandeza y santidad de sus prerrogativas y su propia pequeñez e indignidad. Otros pueden que se rebajen a lo insignificante. El maestro o el predicador debe estar por encima de ciertas cosas. Otros hombres pueden que guarden iniquidad, él no debe. Otros hombres pueden que sean quisquillosos acerca de su propio don. Él debe tener la humildad de olvidarse de que tiene una posición. Otros pueden que se molesten y hasta irriten en una discusión. El deber guardar una seriedad inalterable, dice Berkeley en su comentario. Nada daña la causa de Cristo, dando como los responsables de la iglesia y los pastores de los rebaños, que se rebajan a una conducta y a una manera de hablar indigna de un embajador de Dios. Tercero, debe tener un mensaje sano.
El maestro o predicador cristiano debe estar seguro de proponer las verdaderas o las verdades del Evangelio y no su propia idea. Nada más fácil para el que pasar el tiempo en materias seculares o secundarias. Bien puede hacer suya la oración. Dios, dame el sentido de la proporción. Las verdades centrales de la fe no se la otorga en toda una vida de predicaciones o enseñanza, pero tan pronto como se convierta en una propagación de su propia idea o de algún interés particular, dejará de ser un predicador efectivo o un maestro de la palabra de Dios, nos dice Berkeley. El deber que se le impone a Timoteo es una tarea tremenda, no la de hablar de Cristo a la gente, sino la de mostrar a Cristo. El mayor cumplimiento se le puede hacer a un maestro, es decir, de él. Primero obró y luego enseñó, dice Berkeley. Ahora veamos 2 versículos más, el versículo 9 y 10 para concluir de el 2 capítulo de Tito. Exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudan, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito debía de enseñar los deberes cristianos a los siervos. Esto era porque en el tiempo antiguo se escandalizaban en la cultura general esclavos y los amos. En el servicio religioso, en la iglesia, el esclavo podría ser en la congregación el anciano de su amo. No creo que el apóstol Pablo haya creído ni por un momento que la práctica de la esclavitud debería existir. Creía plenamente que los grandes principios del cristianismo acabarían con la esclavitud en todas partes, y cuanto antes lo hicieran más satisfactorio estaría, pero por el momento, como era costumbre tener esclavos, debían adornar la doctrina de Dios su Salvador. En la posición en la que se encontraba, así nos dice Spurgeon en su comentario. En la iglesia, el problema de la esclavitud cristiana era muy agudo. Se presentaba en 2 sentidos. Si el amo era pagano, la responsabilidad que se le imponía al esclavo era muy grave, porque probablemente sería solo por medio de su conducta como el amo podía llegar alguna vez a saber lo que era el cristianismo. El esclavo tenía la tarea de mostrarle al amo cómo era un cristiano, y esa responsabilidad todavía sigue yendo o rechazado sobre el obrero cristiano. Hay muchas personas que probablemente nunca pisan voluntariamente el umbral de una iglesia. Un pastor no tiene oportunidad de hablar con ellos. ¿Cómo puede el evangelio establecer contacto con ellos? La única manera posible es que un compañero de trabajo le muestre lo que es el cristianismo. El problema tenía otra cara. Si el amo era cristiano, al esclavo le asaltaba otra tentación, la de sacarle partido a su cristianismo. Podía pensar que como él era cristiano podríamos esperar algunas ventajas. Podía esperar salirse con la suya en ciertas cosas, ya que es su amo y él era miembro de la misma iglesia. Tendría la tentación de comerciar con su cristianismo, y no hay peor publicación para el cristianismo que el que alguien haga eso. Pablo, el apóstol, lista la cualidad del esclavo, es decir, del obrero cristiano, así nos dice Berkeley. Es obediente. El cristiano no es nunca una persona que está por encima de recibir órdenes. Su cristianismo le enseña a servir. Es eficiente, está decisión o cumplir con su deber de manera satisfactoria. El empleado cristiano no puede nunca contribuir con menos de lo mejor a cualquier tarea que se le encargue. Es respetuoso. No piensa que su cristianidad le da derecho a ser indiscriminado y tampoco indisciplinado. El cristianismo no borra los esquemas necesarios de autoridad en el mundo de la industria y del comercio. Es honrado. Otro puede que se rebaje a la trampa de lo que el mundo está lleno, tiene la misma limpieza.
es fiel. Su superior puede depender de su lealtad. Bien puede suceder que el que lleve su cristiandad al trabajo se meta en problema, pero si la mentira acabará por ganar el respeto de todos. La verdad es que a fin de cuentas el mundo llega a ver que el obrero cristiano es el más vale la pena tener. En un sentido, es difícil ser cristiano en el trabajo, pero en otros es más fácil de lo que pensamos porque no hay amo bajo el sol que no esté buscando desesperadamente obreros de cuya honradez, lealtad, eficiencia y se pueda fiar de él. Así termina en su comentario Berkeley, de lo que es el capítulo 2, de versículo 1 al 10, que hemos leído y estudiado uno de Yapa, para que podamos contribuir con el final en la semana que viene de lo que hemos titulado Enseñales a vivir, parte 1. Tito 2, del 1 al 10. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus
buenas nuevas del Evangelio. Hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas, etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líderes, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado.
Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, iruy, iglesiareformadauruguay@gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.